Soy Hernaldo Zúñiga, cantautor nicaragüense, radicado en la Ciudad de México desde hace 2 décadas. Pues antes anduve haciendo transhumancia por el mundo, viví en Chile, viví en España y periodos largos en ciudades europeas distintas. También viví en Estados Unidos un año estuve ahí en el colegio, de tal manera que pues entiendo muy bien esa condición que tienen ustedes, la mayoría de los que me están escuchando, que siendo mexicanos, pues yo empecé mi carrera en Chile de manera accidental. Les decía antes que soy nicaragüense. Ahí pues viví mis primeros años hasta el colegio, luego fui al exterior a terminar el colegio y a su vez me fui a Chile a estudiar leyes. Y en el primer año de la carrera compuse una canción que se llama Ventanillas, y al poco tiempo, por azares del destino y por una serie de episodios, yo diría que casi mágicos, la canción se vuelve un himno generacional, un gran éxito, digamos, sin yo haberlo pensado ni buscado. Y esa canción me lleva años después a tomar la decisión de ser definitivamente un artista. Viví por mucho tiempo, unos 4 o 5 años, debatiéndome entre si debía dedicarme a la música o debía dedicarme en su momento al derecho, ¿no? A la abogacía, que es la carrera que estudié. Y pues ya ven, finalmente terminé la música. Fue una decisión acertada, era por donde mi destino y mis características me llevaban. Y desde entonces hasta hoy han pasado 30 años, llevo 32 para ser exacto de carrera. Hice un par de discos antes, pero era como casi aficionado, no lo computo en este recuento. Y a partir de ese entonces, digamos, sobre todo con un álbum que es el que inicia mi carrera profesional, es un álbum que compongo a la par y él produce. Ese disco derramó muchos éxitos de habla española en casi todos los países de América Latina y España incluido. Me refiero al productor Manuel Alejandro y compositor, y yo que hice la mitad del álbum la hizo Manolo. De ese disco, digamos que todavía eran discos larga duración, salieron 5 sencillos, y los 5 sencillos llegaron al número 1 de las ventas entonces. Y realmente a ese álbum debo mi internacionalización. Ha habido numerosas versiones de algunas de esas canciones en voces de mucha gente. Yo diría que la canción más conocida de ese disco es Procuro Olvidarte, que lo oiremos en un momento determinado. Insoportablemente Bella, que fue una balada de Manuel Alejandro, que luego en México, le decíamos en el argot de entonces, fusiló un gran artista mexicano, Emanuel. En fin, salieron, insisto, 5 singles, entre los que estaban temas míos o temas de Manuel Alejandro, pero la canción que definitivamente fue la líder de ese trabajo es Procuro Olvidarte. Ahí los dejo con esa canción. Aquí sigo con ustedes, Hernaldo Zúñiga, un servidor, después de que acabamos de escuchar esa canción a la que les comentaba antes se debió mi primer éxito internacional, Procuro Olvidarte. Viviendo en Madrid, donde estoy 11 años, hago pues una serie de álbumes, algunos de ellos con mucho éxito, otros un poco menos, pero en realidad casi todos fueron canciones como Mentira y una serie de, sobre todo, baladas que fueron enormemente exitosas. Me enamoré de una chica mexicana y a la par de ese tiempo coincidió que canciones mías estaban siendo tremendamente populares en México, como podría ser, para poner un solo ejemplo y no ser tediosos, ¿Cómo te va, mi amor?, que es un tema que hizo muy popular al trío Pandora. Se acababa de terminar mi contrato y ahí recibo una oferta de la EMI mexicana para contratarme como artista exclusivo. Y dije, pues ahí está mi novia, perfecto, me voy para México, y así hice las maletas
y me planteé aquí con ese contrato con la EMI mexicana. Y la verdad, el país, que es un país maravilloso, como todos sabemos, pero entonces la Ciudad de México yo creo que vivía una etapa muy crítica, una ciudad muy gris, muy contaminada. Me impactaba que aquí lo primero que hablaban dos personas eran cuántos IMECAS, que era una unidad de medición de la contaminación que había entonces. Y era una ciudad pues con poca oferta cultural, muy poca oferta de placer, de entretenimiento. No, era una ciudad muy cerrada, era un país entonces muy cerrado al mundo, no venían conciertos extranjeros, las películas llegaban un año después que se estrenaban en los Estados Unidos. En fin, era un mundo muy pequeño a pesar de ser un país inmenso y con una gran tradición cultural. Sin embargo, no habían muchos restaurantes, no habían cafés, pues sí habían cafés de chinos y cantinas, pero poco más. Por ahí a lo mejor un barcito distinto, pero era realmente una ciudad inmensa con entonces 15 millones de habitantes, pero insisto, con una oferta cultural, de esparcimiento, de ocio muy limitada, sin cines, buenas salas, eran salas muy feas, que había que llegar con un gancho casi para matar las ratas. Te cortaban la película, la mitad de la película. Visite nuestro bar, decía, y no importaba, les daba igual en qué momento se cortaba, porque además no era un corte sutil, era un ruido y se acababa la película, tú tenías que ir y había también mucho rollo corporativista, mucho sindicato, herencia de un tiempo que ya se había agotado. Entonces me acuerdo que tú tenías que hacer la cola en la tienda de golosinas de los cines, tenías que con una cola y con una caja pagar la Coca-Cola, y en otra caja y en otra cola tenías que pagar las palomitas, ¿no? Que eran unas palomitas que venían plastificadas, eran todas chiclosas. La verdad, venía de un mundo de enorme apertura. Los españoles habían padecido una dictadura muy larga, la dictadura de Franco, y yo vivo la explosión de libertad y de apertura al mundo, y al venir a México justo fue un viaje como a lo contrario, ¿no? Un país cerrado, no sé, era una ciudad muy hasta fea, el DF entonces, ¿no? Esta contaminación, lleno de coches viejos, no había facilidades de pago, no había crédito. Entonces nadie podía renovar su coche porque no te prestaban plata. En fin, la verdad que no tiene nada que ver, evidentemente, con el México de hoy, ¿no? Ni siquiera con la Ciudad de México de hoy, que es una ciudad, todo lo contrario, es una ciudad abierta, dinámica. Todos los días hay eventos culturales, todo está lleno de cafés, está lleno de restaurantes, las salas de cine son espléndidas. Llegan las películas, casi se estrenan simultáneamente con Estados Unidos. En fin, esto es un país muy distinto. Sin embargo, en ese entonces me iba a la provincia y me encantaba. Y decía, aquí está el verdadero México, ¿no? Cuando conocí Zacatecas, Taxco, el norte de México, Monterrey, Coahuila, Guadalajara, Sinaloa, en fin, como que ahí sí me acercaba al México de las películas del cine de oro, el México que yo conocí en Nicaragua en mi niñez, donde había una enorme presencia a través de la televisión y a través del cine, porque el México de los 40, que era el cine de oro, pues ya había desaparecido, ya no habían clubs, o ¿cómo le llamaban? Las no sé qué, pues el Casablanca, el no sé cuántos, donde cantaba Agustín Lara, Pedro Vargas, Toña la Negra. Todas esas salas de fiesta, ¿no? que habían entonces, habían desaparecido cuando yo llegué aquí. Y nada lo había sustituido. De tal forma que he vivido la transformación no solamente del país en general, sino de la Ciudad de México, ¿no? Hoy es una gran capital, atrae mucho turismo, la gente que viene queda gratamente sorprendida por su oferta museística, sus salas de conciertos, etcétera, etcétera. Y es una ciudad muy viva, llena de vida, etcétera, de tal manera que aquellos que llegamos, y éramos de fuera, llegamos con ese DF al que aludí antes, estamos muy, muy felices de ver cómo se ha desarrollado y cómo ha evolucionado, ¿no? La ciudad. Y bueno, me gustaría dejarles con una canción que es de mi autoría, pero que promovió
proyectó el estrellato a Pandora, al trío Pandora, estas queridas amigas. Entonces les dejo mi versión, ¿no?, de cómo te va mi amor. Amigos, soy Arnaldo Zúñiga, aquí estoy acompañándoles, contando pues parte de mi trayectoria y sobre todo compartiendo canciones. Mi acercamiento, como les decía antes, al país fue un acercamiento primero por la proyección que tenía este país en toda la región latinoamericana, ¿no?, a través de Cantinflas, de Resortes, de Mauricio Garcés, de Viruta y Capulina, no sé, las telenovelas del Canal 2, el cine de oro, en fin, también Enrique Guzmán, César, Angélica, esa generación de rockeros que también hicieron cine, ¿no? Todo eso nos llegaba a Nicaragua y lo daban en la tele. Entonces, para mí esa aproximación fue mi primer, digamos, encuentro con México. Luego conozco esta novia en Madrid, que es mexicana y que al final de cuentas es la que me trae para acá. Pero antes de ser mi novia éramos amigos, nada más. Entonces ella tenía su novio, yo tenía mis novias también. Y de repente un día compongo pues una canción que habla de eso. Habla de esa amiga que era todo para mí menos amiga. Yo estaba enamorado de ella. De repente me doy cuenta que primero fue efectivamente amistad y en segundas pues me di cuenta que me encantaba como mujer, digamos, ¿no? Pero existía el enorme obstáculo de que ya éramos muy jóvenes, pero ella tenía un novio y para mí eso es terreno sagrado, ¿no? Entonces no podía externar abiertamente mi amor, digamos, mi vínculo con ella, por respeto a ella y a su novio, ¿no? Sin embargo, entonces en esa circunstancia compongo esta canción. Luego las cosas se acomodaron, hubo una serie de eventos en que la llevan a ella a definir su propia situación sentimental, termina con su novio y es ahí donde yo aparezco como ya sin obstáculos, ¿no? Y empezamos nuestro noviazgo. Esa canción, insisto, quedó como un testimonio de ese tiempo, de cuando ella no sabía y yo sí, que era una mujer a la que yo quería. Un día de tantos, el productor de grandes éxitos con el que yo colaboraba, de Pandora, de Yuri, Daniela Romo, que era un gran elenco que tenía entonces la EMI mexicana, me pide temas para un nuevo valor, ¿no?, que había sido corista de Emanuel. Era un joven con mucha ambición, con una gran voz, y ese joven pues es Manuel Mijares. Y él llega a Madrid a grabar su primer álbum y le di 3 o 4 canciones de ese disco. Y de ese disco pensé que por su temperamento, el tipo de voz, le podía funcionar aquella canción que yo había compuesto un par de años antes, que lleva por título Siempre, pero nunca dice la canción en el texto Siempre. Y hoy es de los grandes temas de Mijares. Luego la regrabé yo en un álbum en vivo que se llama Básico DF. Tuvo también mucho éxito ya con otra generación más joven, pero la canción de Mijares, lo que canta Mijares, esa versión de Siempre, cuando la tocan los conciertos literalmente la audiencia se viene abajo, gritan con mucho entusiasmo. Y curiosamente siempre me decían, ¿por qué le pusiste Siempre si nunca dice siempre la rola, no? Dice, tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. Me has quitado media vida, es amor sin completar. Joder, dice, pues, entonces, y la verdad, porque pensé que ese sentimiento era un sentimiento que había nacido desde lo intemporal para ser intemporal. Pensé que la mejor palabra que podía llevar como título genérico, como título de canción, era esa, ¿no? Siempre. Y les dejo con mi versión, la versión del compositor, en homenaje, que sin querer he hecho homenaje también a otra de mis intérpretes, a Pandora. Ahí los dejo con Siempre. Hola, soy Arnaldo Zúñiga. A ustedes que están lejos de aquí, aunque cerca, tampoco están lejos. En un mundo distinto, en una tierra de promesas. Es un gran país, los Estados Unidos. Y seguramente la mayor parte de ustedes están ahí pues por razones económicas, encontrando un mejor vivir, haciendo acopio
recursos para darle mejor educación a sus hijos, en fin, toda la suma de factores que orillan a una persona a salir de su país. Yo no puedo compartir con ustedes eso, aunque lo entiendo muy bien, porque mis motivaciones fueron académicas, digamos. Yo me fui a estudiar fuera. Y obviamente no tiene nada que ver con la realidad de la mayor parte de los que nos están oyendo, los emigrantes mexicanos en Texas, que son además un montón, y sé que han hecho de Texas un trocito de México, preservando costumbres, preservando gastronomía, música, incluso trasladando ahora el Cinco de Mayo. Estados Unidos ya es celebrable tanto como aquí en México, ¿no? Es muy probable que en 100 años Estados Unidos sea un país muy diferente al de ahora, gracias a la aportación cultural, la aportación incluso étnica de nuestros emigrados ahí, porque poco a poco también empezará a ver, yo sé que ahora mismo en las primeras generaciones siempre se casa el mexicano con la hija del emigrante mexicano, ¿no? Que eso ha ocurrido en otras etnias también, en otras comunidades, pero lo más probable es que a la vuelta de muy poco tiempo ya empiece a haber un cruce de anglosajona con un latino o viceversa, ¿no? Un anglosajón con nuestras latinas, nuestras mexicanas ahí, de tal forma que ustedes no se dan cuenta, pero están haciendo y transformando muy positivamente y haciendo muchas aportaciones a los Estados Unidos, aunque hayan vientos, digamos, de sectores de ultraconservadores, ¿no? De ahí, de Estados Unidos, que están generando políticas represivas. Incluso se ha llegado a penalizar la migración. A mí no me gusta eso de ilegal, pero es cierto, decir que no está ajustada a derecho, pero es una migración que necesitan los Estados Unidos, necesitan mano de obra, necesitan nuestro empuje, levantar los frutos de la tierra y hacer muchos trabajos que por la misma evolución de la sociedad norteamericana ellos ya no hacen. Y el emigrante genera riqueza, compra productos, consume, genera riqueza vía consumo, paga IVA, son impuestos indirectos, paga también impuestos, muchos de ellos, seguridad social, etcétera, etcétera. Y mueve, es decir, mueve mucho a la economía norteamericana. Creo que pasado este trance, los gringos, los norteamericanos, va a ser un pueblo muy agradecido de nuestra migración por los objetivos aportes que hacemos, no solamente económicos, sino con el mundo de la cultura, ¿no? Tenemos una cultura donde ellos son pobres, nosotros somos muy ricos. Y nuestra literatura, nuestra imaginación, nuestra música, y nuestra cultura oral, ¿no? Nuestras tradiciones orales han embonado muy bien, como era lógico, con el sentir gringo. El norteamericano medio, como ustedes bien saben, es un hombre bueno, trabajador, amante de su país y sus tradiciones locales, y también es un hombre que quiere al mexicano, quiere al nicaragüense, quiere al salvadoreño y al asiático, ¿no? Pero son tiempos históricos donde ahora mismo tal vez se vive una cosa un poco represiva, ¿no? Por parte de las autoridades norteamericanas, pero estoy seguro que eso es justamente una fase que más pronto que tarde va a acabar y se va a volver a normalizar las cosas como estaban antes. De tal manera, amigos, pues yo nada más les dejaría con una canción mía que se llama Nómada, que quiso, no sé si lo logró al 100%, pero quise con esa canción hermanarme justamente con todos aquellos que por razones económicas o no viven fuera de su país y están haciéndose un futuro en países distintos de su origen. Con ustedes entonces, Nómada. Amigos, soy Hernaldo Zúñiga, estamos en este encuentro. Pues yo ahora mismo estoy sacando adelante un DVD, el primero de mi carrera, son 30 años, en donde hay
La mayor parte de mis éxitos están ahí. Es un DVD que está teniendo mucho éxito en México. Estamos en los primeros 3 lugares de ventas. Arrancamos con un concierto en un lugar del DF que se llama Plaza Condesa, de capacidad de unos 1.600, 1.700 personas. Haremos toda la provincia mexicana. Iremos a Sudamérica. Tenemos la pretensión también de ir a los Estados Unidos. Mi obra, mis discos, eventualmente se pueden ir encontrando en tiendas especializadas. En México se encuentra en Sanborns, Mix Up, tal vez por internet, yo creo que puede haber compras. Y estamos negociando una edición de este trabajo de DVD y el CD Mercurio, de una edición norteamericana. Ya de hecho hay pláticas, se está cerrando el trato, así es que en breve ya será mucho más fácil conseguir mi música allí de lo que soy. Y quisiera mandarles un gran, cálido abrazo, lleno no solamente de México, sino de nuestra latinidad, ¿no? De toda nuestra región que habla español, que nos vincula una cultura común, y desde la generosidad de este país que es México les quiero mandar un gran abrazo solidario, amoroso a todos ustedes, y los dejo con una canción justamente amorosa que lleva por título Aún te quiero. Hasta siempre.